estamos en el episodio 3. Hoy tenemos como invitado a Rodrigo Requena. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre emprendimiento, vamos a hablar un poco sobre validaciones de hipótesis. Y bueno, quise invitar a Rodrigo porque él participó recientemente en Jump Chile. Y bueno, por cosas de la vida nos conocimos en un evento del Incuba UC hace poco, así que bueno, era un perfil bastante interesante, con una propuesta también bastante innovadora, así que bueno, acá estamos para conversar. Bueno, a ver, Rodrigo, te doy la palabra a ti para que puedas como presentarte de mejor manera, contándonos un poco, pues bueno, cuál es tu, digamos, perfil, en qué estás ahora un poco y bueno, y de allí ir como avanzando en esta conversación, nada, sobre emprendimiento, un poco de Jump y entender más a profundidad, pues, tu propuesta de MetaBuild. Vale, gracias Francisco. Bueno, primero que todo saludarte, agradecer la oportunidad por la entrevista. Y tal como tú mencionabas, efectivamente nos conocimos en una actividad de networking del programa Incuba, donde bueno, hay varios participantes, incluso del mismo programa que tú decías, el programa Jump, estuvieron en ese evento, así que fue un evento muy bueno. Y bueno, parto por presentarme, soy constructor civil, estudié en la Universidad Católica y bueno, trabajé un tiempo en obra, hice un magíster también en la misma universidad en construcción. Y también tuve la suerte de trabajar en una empresa digital que prestaba servicios para la industria de la construcción. Entonces, desde ahí que nació un poco la pasión por lanzar un emprendimiento que estuviese asociado a la industria de la construcción, ya que mucho tiempo tuve muchos conocimientos en general de la industria, asociado a un servicio, un programa tecnológico que pudiera obviamente satisfacer algún problema a través de alguna solución innovadora, que es lo que en general los emprendimientos dinámicos suelen tener. En términos generales, mi perfil es ese. La verdad es que más adelante, cuando ya entremos más a detalle en lo que trata nuestro proyecto, la tecnología la cual utilizamos nosotros, que es principalmente realidad virtual y metaversos, fue debido a una inspiración mía y de un grupo que teníamos en un comienzo un emprendimiento de asesoría blockchain, que más que nada se refiere al mundo criptográfico, de lo que son las criptomonedas principalmente. Entonces desde ahí hay muchos metaversos, muchas tecnologías que se asocian a esta cadena de bloques donde se puede intercambiar valor, generar una estructura de mercado dentro de estas comunidades. Y una de esas herramientas es el metaverso. Entonces también ahí fue por ahí nació mi pasión de entender en verdad cuál es la propuesta de valor que puede llegar a tener un metaverso como tal. Ahora nosotros obviamente no hacemos no es nuestra propuesta, sino que es un poco más el ámbito educativo, pero utilizan la misma tecnología. Así que, más que nada por ahí nació el emprendimiento. Perfecto. Ya entendiendo un poco como ese punto de partida, dirías entonces que estuvo muy ligado como a tu formación profesional y a tu quehacer la detección de esta necesidad, o cómo fuiste detectando esa necesidad. Mira, la verdad es que todo parte por mi formación académica. Por muy constructor civil que sea, tuve la suerte de que en mi formación tuve cursos de emprendimiento en pregrado, como también tuve cursos de innovación en el magíster en construcción que hice. Entonces, la verdad que yo creo que por ahí parte, además de ser constructor, yo creo que todo emprendimiento, la verdad es que para que sea sustentable o sostenible en el tiempo, tiene que tener la detección de un problema. Por muy innovadora que sea la solución, la verdad es que la tecnología o la solución no es nada si es que no satisface una necesidad, un problema. Entonces, esa formación, que no es tan de constructor civil, que sí está asociada a una formación de negocios, diría yo, de habilidades gerenciales, y es otra materia. Tuve la suerte también de tenerla en el pregrado. Entonces, claro, como dije, bueno, ya llevo años estudiando construcción, trabajé, como te digo, en obra y también en empresas digitales, y conocía sobre teoría de emprendimiento, porque nunca me había tocado emprender como tal y utilizar todas las herramientas que aprendí. Desde ahí que nació
nació esta necesidad que pudimos detectar, que en teoría la detectamos a nivel de industrial de construcción, porque se puede aplicar esto a muchas otras industrias, pero también considerando de que yo conozco el mercado, conozco clientes que podrían interesarles mucho esta solución, a problemas que quizás incluso todavía no han visto o que creen que la única solución son las alternativas tradicionales que se usan hoy en día. Entonces, por ahí nace principalmente la idea. Perfecto. Y conversando sobre la idea, justamente, vale, entendiendo que tú, bueno, me comentas que esto debe estar como bien fundamentado en resolver una necesidad. ¿Qué otros elementos consideras que debe tener una idea emprendedora, o sea, para, digamos, poder ser relevante y poder destacar? ¿Y qué considerarías que no es una idea emprendedora? Eh, o sea, yo creo que la base en sí es esa. Lo principal, lo fuerte está en la solución de problemas. Porque, eh, bueno, y también yo creo que va muy asociado también al flujo financiero que tenga en una etapa de ideación del proyecto. Porque hay muchas ideas que en teoría no solucionan necesidades, pero sí crean necesidades. Hay gente que tiene una idea muy buena, ciertas comunidades empiezan a explotar esa idea, a utilizarla, y se genera una necesidad por parte de personas que son externas a esta comunidad de querer ser parte de ellas. Incluso solamente pensemos en temas de venta o de marketing. Entonces, la verdad es que yo creo que si nos vamos por el lado donde cuando tú tienes una idea y no tienes financiamiento, yo creo que el sentido que uno le da a esa idea tienes que adaptarlo muy bien a las fuentes de financiamiento que estés buscando. Entonces, por lo general, estas fuentes de financiamiento siempre te van a exigir que tú le entregues una propuesta que está asociada a lo que te pide. En este caso, el JAM, que es este curso, sí te pide que tenga un impacto social, o sea, en temas de educación, en sustentable, etcétera, pero siempre te van a pedir un propósito. Entonces, al final, es difícil decir que debería o no tener una idea para hacer un emprendimiento exitoso o no, que va a depender, como te digo, de la capacidad tuya de financiarte, de autofinanciarte, de tal forma de que si no, en el momento no es una necesidad tu solución a un problema, sí puede serlo en el tiempo, y si eres capaz de sostenerte, ya empiezas a generar una necesidad para otras comunidades. Pero en términos generales, yo creo que lo más importante para una idea, para que sea sostenible, es que genere una necesidad. Independiente de si esa necesidad existe o no existe en el momento, pero va a ser sostenible en el tiempo mientras la comunidad, la empresa, las personas sientan la necesidad de utilizar tus servicios. Entonces, esa necesidad tú la puedes crear o bien ya la detectas de antes, pero al final siempre va a estar relacionado a un problema-solución. Ok, bien, bien. Ok. Y de lo que has desarrollado en tu emprendimiento hasta ahora, ¿qué destacarías particularmente como una muy buena experiencia, okay, a modo general, como del proceso de emprender, más que del proyecto MetaBuild City en particular? ¿Qué destacarías como una buena y una mala experiencia del proceso que llevas hasta ahora? Mira, a ver, una buena experiencia, yo creo que son más buenas que malas. Diría que muy pocas son malas experiencias. Ahora, todas las situaciones son interpretativas. Para mí una buena experiencia, quizás para otra persona puede ser una mala experiencia. Aún así, es lo que me ha tocado a mí vivir. Eh, Creo que asocio mucho las buenas experiencias a desafíos complejos en cuanto al desarrollo de un negocio. Yo creo que de lo que estoy más contento es de haber aplicado muchas habilidades de liderazgo que conocía solamente por la teoría. Bueno, ahí en mi presentación no lo mencioné, pero también soy muy apasionado por el área docente. He hecho varias ayudantías también en la Católica, más de 20 diría, en distintos ámbitos, temas de diseño, de ingeniería, de técnica. Incluso ya los últimos cursos que hago ayudantía están asociados a lo que es liderazgo y gestión de proyectos y gestión de equipos. Entonces yo creo que
Bueno, otra de las cosas esenciales que tiene que tener un equipo, un emprendimiento, es que por lo general, para los inversionistas de afuera, siempre es muy importante tener un equipo de trabajo, que no solo te vean a ti. O sea, yo creo que la mejor experiencia ha sido conformar un equipo. Eh, Creo que es una misión, hay que estar muy atento a cada uno de ellos. Cada persona en sí es una caja de sorpresas y todos tienen problemas y necesidades distintas, entonces hay que ir adecuándose, sobre todo cuando son equipos muy grandes. Entonces yo creo que por ahí esa ha sido una de las mejores experiencias. Mala experiencia, la verdad es que poco. Yo te diría que no he tenido mayores malas experiencias. Eh, la verdad es que temas de tiempos, lo peor es cuando uno cree que las cosas son fáciles de hacer, pero te empiezas a comunicar con gente que sabe del tema y te das cuenta que no es tan fácil, entonces te aumentan los plazos de los proyectos, en el caso de que estás prototipando con algún cliente y tú le generas expectativas, porque es lo que tú crees, pero cuando te toca ya meterte en lo técnico, te das cuenta que se retrasan un poco los plazos. Entonces, por ahí también de repente se pasan un par de rayas, pero como te digo, es parte de estamos en una etapa de ideación, de validación, donde cuesta muy poco equivocarse. Entonces es mejor equivocarse en estos momentos y ya después pasar esa mala experiencia a aprendizaje. Genial. Y ya, entendiendo, bueno, también esa, digamos, como etapa en la que te encuentras y de repente los espacios en los que has podido, digamos, formar parte o tener acceso, ¿qué destacarías? Y un poco también cómo podrías describir el ecosistema de emprendimiento en Chile. Ya como, ¿cómo te parece que es? Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta quizás? Eh, Mira, me gustaría describirlo no solamente como el ecosistema de emprendimiento, quizás también podría ser de emprendimiento e innovación, porque en Chile, al menos en la comunidad que existe, está muy vinculada a ambos conceptos, que son totalmente distintos, pero las comunidades son casi las mismas dentro de todo. La verdad es que rescato mucho las iniciativas que genera el Estado o que ha venido generando a través de distintos programas que puede impartir Corfo. Yo creo que aquí uno de los principales motores del ecosistema es Corfo a nivel nacional, ya que tiene la capacidad de financiar muchas ideas, muchos proyectos, muchas pymes. Entonces, tener un motor de financiamiento a nivel estatal, administrado por un gobierno, es muy potente para generar un ecosistema de emprendimiento e innovación. O sea, ah, la verdad es que ideas buenas todos tenemos, y eso es normal del ser humano. Siempre es buscar soluciones a distintos problemas, pero es muy difícil eh, llevar a cabo esa idea, realizarla, cuando estás en un país o en un ecosistema que no te apoya financieramente, que no genera programas de formación, por ejemplo. Entonces, yo a nivel nacional, la verdad es que llevo poco en el ecosistema, debo llevar un par de meses dentro, pero aún así se ve una comunidad que ya dejando de lado el tema del apoyo estatal que lo tiene que dar el país, en este caso Corfo, que es como el principal motor, aunque hay otras instituciones públicas, o sea, privadas, que financian ideas, como por ejemplo en este caso YAM, que aunque sí está apoyado por Corfo cierta parte del programa, el, el ecosistema en general es bastante, yo lo encuentro bastante bueno, y los programas que tienen estas fuentes de financiamiento, que algunos son formativos, lo que buscan es de alguna forma es generar concursos, generar competencias, seleccionar las mejores ideas, pero siempre dentro de un programa formativo de competencia muy sana. O sea, se encargan de entregarte herramientas para que tú las apliques a tus proyectos y obviamente generan competencia, pero como te digo, el tema de que sean programas formativos, además del financiamiento, también genera que el ecosistema sea mucho más valioso. Sí, bueno, de verdad que el ecosistema de emprendimiento e innovación en Chile, bueno, yo creo que para mí es una de las cosas que más me gusta del país. La verdad es que es un sistema o un ecosistema realmente pues muy robusto, con múltiples actores que atacan diversas líneas para pues las tipologías de emprendimiento que puedan existir, y, y que sí, la verdad es como algo, yo diría, bastante único, al menos a modo estatal, como que muchos países
quizás lo tienen en el sector privado, algunos tienen igual en el sector público, pero bueno, Chile ciertamente ha destacado muy bien por eso. Mira, pasando ahora un poco, de repente ya entendiendo bueno, tu perspectiva del emprendimiento y del ecosistema, pasando ahora a lo que fue tu experiencia en Jump, ¿cómo fue el proceso o cómo tomaste la decisión de postular? Ya como de dónde vino, y anteriormente a eso, ¿habías quizás optado o intentado aplicar algún programa o habías participado de algún otro programa? Perfecto. Mira, la idea de postular a JAMP nace porque, bueno, la JAMP es un programa de aceleración de ideas del Centro de Innovación de la Universidad Católica. Yo fui estudiante en ese centro, o sea, en la Universidad Católica. Entonces, el acceso a la información de este centro de innovación fue más fácil, saber de la existencia, a eso me refiero. Y, y bueno, también como te comentaba al comienzo, tuve cursos de emprendimiento e innovación, donde mi profesor, que es parte de nuestro proyecto, él está muy inmerso en el ecosistema de emprendimiento. Él de hecho es jurado en Corfo, de los que entrega los capitales Semilla Expande. Entonces, también en contacto con él y siendo parte del equipo, él nos mostraba esta alternativa. Yo ya sabía que existía Yamp, como él fue mi profesor de emprendimiento ese tiempo. Entonces ya sabíamos de la existencia y cuando me sentí con la seguridad de tener todas las herramientas que necesita un modelo de negocio, que es principalmente lo que te exigía el Jump en unas etapas iniciales, antes de validar la idea, decidí postular siendo nuestro primer concurso. Antes no habíamos participado de otro programa formativo, de una incubadora, sino que la idea nació a partir de junio, creo que junio, julio, fue cuando empezamos a desarrollar esta idea junto a un par de modeladores y diseñadores. Pero ya al mes de estar desarrollando esta idea, ya empezamos a buscar fuentes de financiamiento. Y como te digo, al ser estudiante de la universidad, tuve la suerte de tener esa información eh, muy a la mano, como para ver que en verdad nuestra idea estaba en todas las condiciones de participar del programa ya. Entonces, por eso fue el principal concurso al cual estuvimos enfocados. Claro. Y de las distintas como etapas que tiene Jump, bueno, claramente en Jump actualmente, bueno, tú postulas con una idea, luego todos esos emprendedores que logran postular pues pasan por un primer programa formativo que los ayuda a definir cuál es el problema asociado a esa solución. Y bueno, también te piden definir pues quién es el equipo y por qué son los indicados para resolver ese problema. Luego van filtrando y seleccionan a 100, luego seleccionan a 20 y luego van pasando por una serie, durante todas estas etapas pues van pasando por diversos programas formativos. Entendiendo esta estructura de Jump, ¿cómo fue para ustedes el programa y qué destacarías de las diversas etapas? Como, ¿qué crees que fue lo más nutritivo de cada una de ellas y en qué aspecto del negocio los ayudó a avanzar? Lo último que me dijiste, ¿en qué aspecto del negocio? ¿Cómo? Los ayudó a avanzar. Sí. Mira, yo creo que cada caso es distinto. Te voy a hablar desde nuestra experiencia de Metaville City. Te lo digo porque cuando nos inscribimos en el concurso y dimos la postulación, que era la información que tú tenías que colocar para participar, todos esos conceptos, yo al menos, y bueno, como te digo, el mentor del proyecto y otras personas que habían tenido formación de emprendimiento, ya conocíamos la herramienta y conocíamos cómo se armaba un modelo de negocio. Y la verdad es que yo encuentro que el Jump se diría en esa etapa es excelente en aspectos de formación. Creo que está muy bien estructurado el tema de partir con una idea, partir con una necesidad y luego ya empezar a generar un modelo de negocio a esta idea. Pero en el caso nuestro, yo creo que la etapa más nutritiva para nosotros fue la etapa de aceleración. Ellos como tú decías, se inscribieron alrededor de más de 500 proyectos.
de los cuales seleccionaron 100 y al ser una postulación tan masiva, en sí es menos la retroalimentación, el feedback que tú vas a recibir debido a la cantidad de postulantes. O sea, a medida que tú avanzas en un programa donde la cantidad de participantes es menor, ellos pueden destinar más horas a atender a estos proyectos particularmente. Entonces, en esta selección o eliminación que se iba haciendo en un comienzo de proyecto, cuando ya pasamos a la segunda fase, cuando quedábamos solamente 20 proyectos, se hizo una aceleración bootcamp que le llamaban, que es donde te generaban un mayor conocimiento o mayor foco en lo que es una presentación de pitch, por ejemplo. Yo creo que por ahí van. Esa última etapa para nosotros fue muy buena porque no era parte de lo que habíamos vivido en estos cursos de emprendimiento antes. Sí tuve la posibilidad de presentar el proyecto en formato pitch, elevator pitch, pero que lo que más rescato de esta última etapa es que como éramos menos grupos, la exigencia es mayor. Entonces el hecho de que el Jam te exija a ti llegar con un prototipo a la fecha final o estar constantemente desarrollando, eso es muy valioso porque a ti te pone a la altura de un programa como Jam. Yo creo que la exigencia es uno de los puntos que más rescato. Ok. Sí, de hecho, claro, sí, tener que bueno, también no solo llegar con un prototipo, sino pues hacer toda la feria de prototipos también es como bien interesante porque, como tú bien decías, te exige un nivel en el cual si tú tienes que mostrarlo ante un público que va a estar básicamente en la entrada del campus más grande de la universidad, pues no, el prototipo como que no puede ser cualquier cosa, ya tiene que ser algo bien desarrollado, ya sea que sea un producto físico o digital. Y bueno, de la misma manera requiere un nivel de organización medianamente alto. Ya, entonces, bueno, habíamos hablado sobre cada una de las etapas de Jump y posteriormente lo que quería entender un poco era ¿cómo definirías esos procesos de validación de hipótesis por los que pasaste en Jump? Entendiendo que, claro, en Jump justamente tú entras con una idea o un problema, en realidad un problema y una solución, y luego vas transitando por diversas metodologías o herramientas de validación que te terminan dando un prototipo que también te sirve para validar, con el objetivo de plantear un primer modelo de negocios. Entonces, bueno, ¿cómo describirías o definirías justamente esos procesos de validación dentro del programa? ¿Cómo en qué consistieron? ¿Qué les pedían hacer? Mira, siendo muy honesto, yo creo que dentro de todo el programa de Jump, la parte del desarrollo de un prototipo, que está muy asociado a la validación de una idea, no creo que sea el fuerte, pensando en que, bueno, cuando el Jump se empieza a enfocar en enseñarte cómo tú puedes validar la idea a través de distintas herramientas, es una parte donde ya efectivamente hay 20 proyectos participando, donde más se explota, pero aún así creo que no siento que es muy particular de cada proyecto también. O sea, yo creo que la validación está muy asociada al cliente o a la persona en que tú estás, que en teoría te quiere validar la idea, porque va a depender mucho de quién es ese cliente, como organización, como institución. Yo creo que el mayor desafío está en comunicarte y buscar de alguna forma la cooperación o la voluntad por parte de este validador, este ente o usuarios validadores, y eso es algo siento que no refuerza mucho el Jump. Si de alguna forma hay un Fab Lab, hay todo un laboratorio que te permite a ti desarrollar tus prototipos de forma física o digital, para después tú eso ir testeándolo con distintos clientes o potenciales clientes, que de alguna forma sí te den el check y te digan, mira, esto efectivamente me sirve o no me sirve, pero aún así ese apoyo siento que es muy superficial, siento que es muy, más que nada yo creo que por temas de alcance, o sea, igual es lógico pensar, es muy difícil estar aplicando metodologías distintas por proyecto con distintos clientes. Entonces yo creo que en términos generales sí el Jump te muestra metodologías, te muestra herramientas de cómo validarlo,
pero yo creo que la misión es propia del emprendimiento, de saber cómo gestionar esa validación, de buscar el interés por parte del cliente o de los usuarios de querer validar tu idea. Entonces, hay un gasto de tiempo, hay un gasto de recursos por parte de ambas partes, ya sea del emprendedor como del potencial cliente. Entonces tienes que tener habilidades de lograr convencer a ese potencial cliente para que quiera ser tu validador, porque eso, en nuestro caso, que nuestros clientes son las universidades, para que ellos nos validen la idea, tienen que testearlo en sus estudiantes. Entonces, hay que formar grupos en un momento preciso, que hay que planificarlo, llevar a las personas al lugar, ponerlo en lente de realidad virtual y toda esa gestión es para que se valide la idea. Si esa parte sale mal, el cliente va a decir, mira, esta tecnología pucha, es muy complicada, no funciona, no interoperó entre todas las personas, no te va a validar la idea. Y eso yo creo que es algo que el Jam no focaliza mucho, pero insisto que yo creo que va a depender mucho del emprendimiento y quién es el cliente que te está validando la idea. Ok. Y entrando un poco de repente ya más a lo que sería Meta Build City, ¿qué características crees tú que tiene tu proyecto que lo hacen llegar, digamos, a ese grupo bastante reducido de emprendimientos que pasa por el programa de aceleración, considerando que, bueno, como tú mismo comentabas, a la convocatoria inicial postulan más de 500? ¿Qué consideras que eran los atributos o que son los atributos que tenía tu proyecto para, bueno, destacar dentro del programa? Y, bueno, lo que intento es como entender un poco cuáles son aquellos pasos que tú dices, bueno, esto fue lo que nosotros hicimos y lo que consideramos que estuvo bien, bueno, para ir demostrando que nuestra idea era justamente un problema, digamos, real, abordable, con un nicho de mercado, con un mercado pues suficientemente grande para que valga la pena invertir el tiempo necesario en desarrollar la solución. Vale. Mira, la verdad es que tenía bastante miedo. Tenía miedo porque, bueno, siendo bien busquilla, como tratando de buscar distintos información para ver la competencia que teníamos en el concurso. Yo creo que ideas esto es difícil de decir porque depende de cómo se analice, pero estoy seguro de que habían ideas mucho mejores que la nuestra, considerando el concepto solo de idea, viendo ya problemas que estamos solucionando. Entonces, había muchos proyectos que están asociados al área de la salud y que si tú tomas el peso del impacto social que genera una idea respecto a la otra, habían ideas que eran muy buenas, muy buenas. Por eso te digo que tenía miedo en el sentido de que la competencia, si todo el resto hubiese desarrollado, aquí ahora voy a explicarte estos aspectos que nosotros creemos que por qué llegamos a la etapa final. Si esos equipos hubiesen desarrollado bien esos conceptos, quizás nosotros no hubiésemos estado en la final y sí hubiesen estado ideas que tienen un potencial de satisfacer una necesidad mucho más impactante. Entonces, claro, ¿por qué creo que llegamos a esta instancia? Yo creo que lo principal está asociado a ser rigurosos con lo que te exige el programa JAM, en este caso, generalicémoslo en verdad. Si tú estás yendo a buscar financiamiento a una organización, a una fundación, a lo que sea, esa fundación tiene un propósito, o esa organización siempre tiene un propósito. Te va a decir, no, yo quiero que aquí gane el proyecto más sustentable, yo quiero que gane el que tiene mayor impacto social. Entonces, cuando tú entiendes que la organización detrás quiere que tú soluciones algo en particular en un ámbito, tú pones toda la energía para eso, para focalizarlo. Yo creo que eso muchos proyectos no lo hicieron, y además de eso yo creo que lo más importante es ser muy riguroso en la exigencia de rúbrica, de evaluación. Pasa mucho que en estos programas como el JAM es un foco para emprendedores universitarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y te lo digo porque he hecho muchas ayudantías y entiendo muy bien cómo se comportan los universitarios, considerando un rango etario entre los 18 a 22 años, 23 años, que es más o menos como los primeros que estaban ahí en la mayor cantidad de emprendedores.
son muy poco apegados a una rúbrica. Entonces hay que entender que cuando son programas masivos, cuando hay un evaluador, el evaluador, por mucho que tu proyecto sea increíble, él tiene una rúbrica al cual evaluar. Cuando tú no te acoges a esa rúbrica, tu ponderación en cuanto a resultados va a ser menor que la del resto. Y obviamente vaya a quedar fuera del listado que se va seleccionando. Entonces pasa mucho, me acuerdo perfecto que te pedían subir una publicación de Instagram que tuviera 100 interacciones, que era parte del concurso. Muchos no lo hicieron y eso en verdad generaba una ponderación para después tú estar en un listado de los primeros 20, supongamos. Entonces, cuando tú no te acoges a una rúbrica de evaluación, que esto por eso te lo digo, es muy asociado al ámbito académico. Cuando hay un programa que te dice, mira, tú para tener este puntaje tienes que hacer esto, y tú no haces eso porque dices, no, mejor hago un video hablando de la solución, porque mira, el metaverso, la tecnología, pero en verdad el video te está pidiendo hablar de la solución solamente 20 segundos, de los 3 minutos de pitch. Entonces, cuando las personas no entienden que hay una rúbrica que pondera puntos, en el video pitch, por ejemplo, te hablan 2 minutos de la solución. Entonces, aspectos muy académicos de entender qué es lo que te pide la otra organización que está financiándote o que posiblemente te va a financiar, es donde se caen, yo creo, la mayoría de los proyectos Jam. Entonces, yo te lo digo muy de la evidencia Jam porque lo veía incluso en los grupos de WhatsApp, muchos alumnos preguntando cosas que ya se habían enviado antes. Entonces, cuando ves que de repente hay gente en el aire con información que ya se mandó, automáticamente noté que hay menos compromiso o menos formalidad en cuanto a una rúbrica, en cuanto a lo que tú en verdad deberías hacer para tener la mejor puntaje. Yo creo que por ahí va. Yo creo que lo nuestro fue muy académico y eso nos mantuvo al menos hasta instancias finales. Pero como digo, ideas buenas, yo creo que hay mejores, que solucionaban problemas que son más potentes, más fuertes. Aún así, el hecho de acogerte a una rúbrica es muy importante. Yo creo que por ahí va. Ok. Ya, bueno, entendiendo, vale, es como, claro, es un punto bien interesante, sobre todo para el ecosistema de emprendimiento e innovación en Chile, porque siempre hay una rúbrica. O sea, siempre te dicen como, de hecho, sobre todo en Cercotec, creo que te lo colocan muy claro, así como, quiero que se indiquen porcentaje de usuarios los posibles clientes de esta solución. Corfo de repente es un poco más ambiguo, igual te dice así como que claramente la complementariedad del equipo influye, el tema de, bueno, si es una solución que se enmarca solo en un contexto regional o si es posible internacionalizarlo, tiene puntajes diferenciados, pero sí, ciertamente las convocatorias siempre tienen una rúbrica o una pauta de evaluación. Y bueno, creo que por eso resulta también súper útil el consejo de descargar las bases, leerlas y bueno, básicamente no cambiar tu proyecto, pero sí darle ese giro para que se entienda de la manera en la que te lo están preguntando. Pensando en que, bueno, John claramente ahora terminó, ¿cuáles serían los próximos pasos que tienes en mente para tu proyecto? Perfecto. El Centro de Innovación de la Universidad Católica también, además de tener el programa YAM, tiene otros programas que son para etapas un poco más avanzadas. Nuestra estrategia va a ser continuar con estos programas formativos, donde nosotros nos conocimos, que fue un programa organizado fue un evento organizado por el programa de Incuba UC. Nosotros, bueno, ya somos parte de Incuba en estos momentos, una incubadora que dura un año en cuanto a formación, si es que se pasan ambas etapas. Y yo creo que nos vamos a apoyar bastante eso, va a ser nuestro principal apoyo en cuanto a formación o a crecimiento de nuestro emprendimiento. Aún así, vamos a estar pendientes y es lo que principal hago yo. O sea, principalmente me dedico a buscar fondos concursables. Una de mis tareas principales es estar siempre buscando fuentes de financiamiento, estar atento a posibles inversores o clientes que les guste nuestra idea y que tengan el interés y la capacidad de poder financiar el desarrollo de una idea durante unos meses. Entonces, nuestra estrategia va a ir
va para ese lado. La verdad es que esto ya es más personal, pero me tomé unas medias vacaciones después de Jam, porque sí fue un periodo bastante intenso para poder llegar hasta la final. Entonces, eh, estas vacaciones me las he tomado principalmente para formar la sociedad, para registrar la marca, para más que nada aspectos legales, empezar ya después para empezar a tener los primeros clientes. De una forma paralela, como te digo, una de las actividades principales que yo hago en el equipo es buscar fuentes de financiamiento, analizar las bases de los concursos, ver cómo adaptar un proyecto que yo sé que tiene un potencial de crecimiento tan fuerte en el área de ventas, de marketing, porque es lo que a la industria le interesa. ¿Cómo puedo adaptar esa propuesta de valor a un programa que me dice, no, yo quiero impacto social? Que nunca lo mostré en Jam, pero nuestro proyecto también tiene una dimensión o una línea de negocio que está asociado mucho a lo que es la publicidad y al marketing que tú puedes generar dentro de una comunidad. Hay que pensar que eso es una comunidad de constructores, de arquitectos, de sector inmobiliario, que si tú generas un metaverso, un entorno 3D en el cual recorrer, la posibilidad de tú publicitar empresas dentro de este metaverso es real y las empresas les interesa mucho tener el eslogan de decir, oye, yo soy parte del metaverso, oye, yo estoy construyendo el metaverso. Entonces, eso genera muchas ventas, tanto para ti como emprendedor como para ellos. Entonces, yo sé que nuestro proyecto tiene un potencial muy fuerte en esa línea de negocio y por eso creo que es un desafío buscar concursos, porque ningún concurso te va a dar un financiamiento cuando te le digan, mira, yo creo que aquí con la publicidad de empresas y el ámbito muy privado es muy difícil que te den ese financiamiento. Cuando tú vas a capitales como el de Corfo, como el de Jam, lo que te piden a ti es impacto social, sustentabilidad, impacto ambiental. Entonces, lo que tú dices es verdad, el proyecto es uno, pero cuando quieres financiamiento tienes que tener la capacidad de adecuar tu proyecto a la necesidad o a las bases de los concursos. Entonces, resumiendo un poco, lo que yo creo que nos vamos a focalizar en eso, en seguir buscando concursos, manteniendo en este programa Incuba, que es bastante formativo, pero va a generar una base muy buena para el negocio. Y eso, la verdad es que buscando clientes, formalizando la empresa y nada, en esa etapa. Perfecto. Mira, bueno, no sé si a lo mejor lo conoces o no, pero ahora hay una convocatoria, entiendo que es abierta, o sea, no tiene ninguna fecha de finalización por ahora, que es de Maciza Lab. De publicidad, lo que hacen los carteles, No, ¿no? Maciza es la empresa maderera. Mira, Está en charlie.io, ahí está la convocatoria. voy a analizar. Y ellos estaban, digamos, como su sector es la construcción, ellos buscaban emprendimientos que estén asociados a la gestión de proveedores y habían otros dos focos. Yo sé que uno de los que más me llamó la atención fue la gestión de proveedores y ellos ofrecían financiamiento hasta 150.000 o hasta $500.000 dependiendo de la etapa del proyecto. Entonces estaba bien interesante. De hecho, lo acabo de anotar porque, como te digo, una de mis tareas es analizar los concursos y se ve muy bueno lo que va a ver, así que está bueno. Sí. Y bueno, mira, no sé la verdad si a lo mejor nos quieres contar algo de MetaBuild, no sé, algo que de repente quieras decir o si no, pues está cool. Entender más bien cómo el ecosistema en el que se insertan y cómo lo ves y qué es lo que han como transitado hasta ahora, pero bueno, si quieres comunicarnos algo del proyecto en sí, nada, te doy el espacio. Perfecto. A ver, mira, el generar un proyecto de metaverso de realidad virtual, hoy en día, a nivel nacional, a nivel, yo diría, latinoamericano, automáticamente pasa a ser un proyecto que es parte de un ecosistema que de por sí, por naturaleza, es escalable. Yo creo que es una de las dimensiones más fuertes que te piden a ti capitales o organizaciones como Corfo, por ejemplo, para darte un financiamiento. Entonces yo creo que como te digo, las ideas los problemas que nosotros detectamos son transversales a cualquier industria. La verdad es que
Nosotros estamos utilizando estas tecnologías de realidad virtual y de metaverso para educar, pero tú puedes educar en muchas industrias, no solo en la construcción, no solo en la arquitectura, sino que puedes, por ejemplo, capacitar a las personas para que sepan cómo se compone un motor de un auto, supongamos, para la industria automotriz, en cuanto a talleres. Puedes, por ejemplo, tener la capacidad de estar dentro de una célula para explicar o enseñar cómo fluyen distintos, no sé, tipos de líquidos dentro de un vaso sanguíneo, por ejemplo, etcétera. Todas, cuando tú tienes un concepto que es la educación, la puedes aplicar a muchas industrias. Entonces, ¿de qué forma tú quieres solucionar estos problemas que puedes detectar en la calidad de la educación? Nosotros lo que hicimos fue detectar herramientas como la realidad virtual, como el metaverso, que son herramientas que de por sí son escalables. ¿Por qué te digo escalable? Eh, Mira, no quiero tampoco hacer una comparación tan brusca como con FileJam, pero había muchos proyectos que desarrollar un prototipo físico eh, es, es, es parte de lo que tienes que hacer cuando tú ofreces un producto, porque tienes que ir desarrollando prototipos, pero de por sí, de naturaleza, el desarrollar un producto parte siendo poco escalable, porque cuesta mucho, va a costar mucho generar una estrategia que a ti te permita ya, ese prototipo que varía en el proceso de prototipado hasta que tú ya tienes algo industrial, algo que puedes masificar y mandar a otro país, que ahí es cuando ya empezamos a hablar de escalamiento y que Corfo dice, oh mira, aquí este proyecto tiene potencial de llegar a otro país, de expandirse. Cuando tú como emprendedor quieres desarrollar un producto, ya de por sí es muy difícil escalar, porque por temas técnicos, por temas físicos. En cambio, cuando tú te vas al lado de servicios, al lado digital, es muy fácil escalar. ¿Por qué te digo? Porque ya existen compañías que prestan redes para que tu idea se haga global en semanas, en segundos. ¿A qué me refiero? A que nosotros, ya volviendo al caso de Metaville, al ser un servicio tecnológico, nosotros vamos a tener una aplicación móvil, vamos a tener una aplicación web, vamos a tener una aplicación dentro del marketplace de MetaQuest, de los óculos de lente de realidad virtual. Entonces al final nuestro prototipo es una aplicación, pero una aplicación que tú puedes descargar en un iPhone o en un Android, acá en Chile, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Entonces, un servicio tecnológico ya es escalable por naturaleza, si es que tú lo desarrollas en redes de compañías como Facebook, como Google, que tienen sus propios marketplaces donde tú puedes lanzar aplicaciones. Entonces, siendo parte de esto, ya de por sí, naturalmente eres escalable. Entonces, lo cuento en términos generales. No quiero desincentivar al área que genera productos, porque son muy importantes, pero de por sí, para los emprendedores eh, eh, que tienen como quizás foco principal, quizás de repente era Lucas, ser emprendedor de empresa y querer conseguir fuentes de financiamiento, el servicio, el área de servicios es muy escalable, sobre todo en servicios digitales y tecnológicos, más que un producto. Es un comentario. Sí, sí, ciertamente es como eh, al apoyarse, digamos, no sé, muy básicamente lo voy a decir, como al apoyarse en servidores, el ir escalando estos servidores es muy sencillo. Ahora, de repente me gustaría entender un poco, sí, a lo mejor un servicio yo lo puedo escalar súper fácil, muy rápido, y además yo puedo tener quizás un costo inicial medianamente bajo y voy adquiriendo servidores en la medida que lo necesito. Pero si lo comparamos justamente con las barreras de entrada, al ser tan fácil escalar un servicio, ahí quizás está como no sé, la ventaja que pueden tener algunos productos, que bueno, si yo logro insertarme en el mercado con un producto, que alguien logre entrar y adquirir la misma cuota de mercado que yo tengo es más complejo, porque necesita un nivel productivo bastante alto. Si quiero que el producto sea económico, no voy a poder mandar a hacer 2 unidades, voy a empezar a hacer una producción bastante a gran escala. Y quizás eso me genere un poco menos de competencia, podríamos pensar, en contraposición con los servicios. No sé qué dirías tú ahí, como, bueno, de repente dándole un poco de
de alivio a las personas que quieren desarrollar productos porque, bueno, cada lado tiene sus ventajas y sus desventajas. Exacto. No, sí, la idea aquí es transparentar de que en verdad ambos conceptos tienen dificultades y procesos distintos. Hay que tener muy claro las dimensiones que se están atacando, como por eso digo, en cuanto a escalabilidad, es muy probable que un servicio quizás tenga mayor ventaja, pero quizás en el mismo prototipo, en lograr insertarlo o la misma gestión del cambio que tú tienes que tener, es mucho más simple que un servicio tecnológico. La verdad es que el concurso del Jump poco tiene sobre lo que es la gestión del cambio. Sí te lo preguntan los mentores cuando te dan ¿cómo se llama? Estas mentorías o estas charlas donde te revisaban tu prototipo para llegar con un buen prototipo al final. No es parte de la enseñanza, pero sí los mentores son muy conscientes de ello, sobre todo cuando tienen un servicio. Dicen ya, pero ¿cómo tú vas a gestionar el cambio de tu servicio? ¿Cómo tú vas a hacer que la persona que se ponga los lentes de realidad virtual, en nuestro caso, va a vivir una buena experiencia con tu servicio? Entonces ahí hay un desafío que está asociado al rango etario, bueno, que esto ya es más que nada el diseño UX del usuario mismo, de cómo se comporta, qué le es fácil, cómo se maneja con un control, que es prácticamente un control de videojuego. Eso es un desafío muy fuerte para los servicios, que para un producto quizás no lo es tanto. Supongamos que estás desarrollando un producto en el área de los alimentos, no hay mucho que capacitar en cuanto a quizás a la forma de ingerir el alimento, pero sí en el ámbito tecnológico tenés que pensar que hay clientes que sus usuarios, o sea, la gente de ellos puede tener 18 años, que en teoría es como lo ideal, sobre si tus servicios son videojuegos, realidad virtual. Pero ¿qué pasa cuando tienes que capacitar a operadores de grúa que el rango etario promedio oscila entre los 45 años, donde su experiencia con la tecnología es muy baja y ya les está incorporando tecnologías que no conocen? Entonces, gestionar eso es un desafío mucho más fuerte, yo creo, para el área de servicios que para el área de un producto, por ejemplo. Genial. Mira, ahora te quería preguntar, para aquellos que estén iniciando, ¿qué les recomendarías? Y entendiendo que claramente cada proyecto es muy distinto, cada equipo es muy distinto, ¿cuál crees tú que es más o menos una ruta que pudieran seguir los emprendedores para transitar de manera un poco más sencilla, podríamos decir, o disminuyendo como aquellos obstáculos y riesgos propios del emprender? Perfecto. Uf, estoy pensando en muchas cosas, en verdad. Es complicado responderlo porque te podría contar o dar una recomendación de cómo yo lo viví, pero insisto en que, en verdad, cada caso es muy particular. Sobre todo yo creo que las condiciones de financiamiento marca mucho al emprendedor. Eh, yo recomendaría aspectos que están asociados a la comunicación, que están asociados al liderazgo y a la gestión. Yo creo que más que dar recomendaciones de la idea, de servicios, de fondos concursales, etcétera, yo creo que las capacidades propias de un líder de equipos es lo que te hace, al menos en las etapas iniciales, cuando estás solo o cuando estás seleccionando gente para que sea parte de tu equipo, es donde entregaría más recomendaciones. Eh, ¿Por qué en estos aspectos? Porque todo lo demás es teoría, todo lo demás te lo enseñan. Existen muchas organizaciones, muchas instituciones que te forman, modelos de negocio, cliente, early adopters, hay muchos conceptos que vayas aprendiendo en el camino, y eso ya existe un apoyo de parte de las instituciones. Pero yo creo que lo mejor acá es entender el panorama de cómo uno es, de cómo se comunica, de cómo te comunicas con las personas para tú en una etapa inicial traspasar la idea que tienes a la gente, para que la gente entienda. Entonces, yo la verdad es que utilizaba PowerPoint. En PowerPoint tengo habilidades de dibujo muy buenas, y se hacen presentaciones muy buenas.
esa era mi herramienta, pero independiente de que sea PowerPoint o no, yo lo que me esforcé mucho era en tratar de que la gente entendiera mi idea, tratar de saber comunicar lo que estaba pensando para que la gente entienda y obviamente tenga ganas de colaborar contigo, ya sea para ser parte del equipo o para recomendarte a un cliente, para generar alianza, etcétera. Yo creo que lo principal es la recomendación va por el lado de saber cómo comunicarte. El emprendedor es muy importante que sepa eso, saber frente a quién está parado, obviamente adecuarse a la situación. Yo creo que otra recomendación fuerte que entregaría está asociada al liderazgo que tienes que tener con tu equipo. Cuando estás conformándolo, no es fácil, como digo, entender a cada persona, a cada situación y la gestión de los tiempos de cada persona, la gestión propia de tú siendo líder, saber cómo vas a planificar el proyecto, cómo vas a generar estrategia. Yo creo que son aspectos que no te lo enseña la experiencia. Yo, como digo, tengo la suerte de hacer ayudantías de liderazgo, de gestión en el magíster en que estoy, pero no todos saben de liderazgo y piensan que es un concepto o una palabra que es muy que queda ahí, pero hay mucho que aplicar. Yo creo que por ahí van mis recomendaciones a los emprendedores, que sean capaces ellos de darse cuenta en la postura que están, que- qué tipo de líderes son frente a las distintas situaciones, frente a distintas personas. Una última recomendación, y esto ya más asociado a teoría, hay una teoría de liderazgo que se llama liderazgo situacional, que está muy asociado a tú identificar cuál es el nivel de desarrollo o de madurez que tiene una persona frente a una tarea. Si supongamos tú eres un desarrollador web, le pide hacer un juego, un videojuego, claramente esa persona no tiene las capacidades porque él nunca lo ha hecho. Entonces tú ahí no puedes tomar un liderazgo de delegar tareas, que suelen hacer muchos emprendedores. Decir, tráeme esta tarea lista, si tú ya sabes que él no tiene la capacidad de resolver la tarea. Entonces ahí tu liderazgo tiene que ser obviamente un poco distinto, tiene que acompañar a la persona, estar encima de él, llevarlo de la mano y decirle, mira, esto es así, más formativo que de delegación. Entonces, por ahí yo creo que son aspectos que son transparentes para muchos emprendedores que no los conocen y que yo creo que han mantenido eh, este emprendimiento. Entonces, por ahí van mis recomendaciones. Habilidades de liderazgo, habilidades gerenciales de negocio son las más importantes. Bueno, para ir como un poco cerrando, te quería pedir dos consejos y como para quienes nos escuchan, nos ven, el primero es algún libro que recomiendes y el segundo sería un hábito que recomiendes. Perfecto. Eh, Mira, respecto al libro, eh, otra cosa que siento que, a ver, aquí sí quiero dar a entender de que el Jump en sí es un excelente programa. Ojalá tuviese la capacidad de enseñarte todo lo necesario, pero yo creo que no da para eso porque requiere mucha organización, requiere mucho tiempo y bueno, hay que privilegiar algunas cosas antes que otras. Eh, yo me gustaría recomendar un libro que se llama Cortando el Queque. Es un libro que lo tradujo Corfo de una versión en inglés que se llama Slicing the Pie, la traducción exacta. Y, y la propuesta de este libro principalmente es cómo dividir acciones de una sociedad sin la necesidad de dividir a los socios. Y yo creo que saber sobre sociedades, sobre equipos, es muy importante. Uno quizás no lo ve en la etapa de ideación, porque uno cuando está en la etapa de ideación, de validación de ideas, a ti no te importa si tu empresa está formalizada o no, no te importan las ventas, porque está en una etapa muy madura. Pero las expectativas que tú generas en tu equipo, cuando por ejemplo les dices, oye, mira, tengo una idea y vamos a postular en este concurso, fondo concursable del JAM. Ya, sí, me gusta, vamos. Y parte con eso, y ahí quedó tu acuerdo con la otra persona. ¿Y qué pasa cuando termina el JAM? ¿Qué pasa cuando viene el proceso de formar una empresa? ¿Qué pasa con las expectativas de las personas frente al proyecto donde partieron como una idea? Entonces, cuando tú tienes claro eso, cuando tú le haces entender a tu equipo, mira, la verdad que tu trabajo es muy importante y llevamos un registro contable de todas las horas que tú has gastado, valorizamos cuánto vale tu hora
y en función de eso tú tienes un pedacito de la torta, que por eso te digo el libro se llama Cortando el Queque, te enseña cómo generar acciones dinámicas dentro de un emprendimiento, porque pasa mucho que cuando uno ya pasaste el jam, por ejemplo, y te toca formalizar, y tú ves que tenés 2 socios o 3 socios y dices, ya tú vas a poner tantos dólares y tú vas a tener un 30% de la sociedad y tú un 70%. Cuando tú haces eso y fijas un porcentaje de acciones, después es muy difícil cambiarle y se generan problemas, controversias entre ambas partes. Entonces, cuando tú implementas un modelo dinámico como el que ofrece Cortando el Queque de Corfo, te das cuenta que es mucho más justo, cada persona recibe lo que en verdad tiene que recibir en función de lo que aportó, ¿no? Yo creo que eso es mi recomendación. Se sale un poco del margen del jam, de la idea, del emprendimiento, o sea, no del emprendimiento, pero sí de prototipo. Pero son aspectos que si tu proyecto en verdad está siendo exitoso y va a empezar a escalar, hay que tenerlo muy claro, porque, como te digo, lo más importante de un equipo son las personas y que los socios no tengan claridad de cómo se van a repartir los beneficios es un tema. Yo no lo he vivido, he tenido la suerte de que logré aplicar esta metodología antes. Como digo, llevo un registro contable en un formulario Google que tú anotas cuántas horas trabajaste y todo eso se va a una data que está generando una repartición. Toda la gente ve una transparencia. Entonces, eh, por ahí va mi recomendación de libro. En cuanto a hábitos, yo creo que el hábito, yo diría que lo mejor es ser estructurado y ser planificador. Yo creo que planificar las cosas es un hábito que no ha destacado porque mantiene comunicación y mantiene transparencia con el equipo. Mi equipo fue un poco distinto a lo tradicional. Yo creo que el promedio de los equipos en el Jam habrán sido unas 2 personas o 3 personas, que eso también es un punto súper débil, sobre todo para inversionistas. Pero el hecho de tener a 12 personas, que es nuestro equipo actualmente, cuando tú planificas cosas y dejas eso transparentado en un Excel, en lo que la herramienta que sea, tú ves avances, si es que obviamente tienes el hábito de ser riguroso y de ir cumpliendo con la planificación. Cuando tú no planificas las cosas, en verdad es muy difícil controlar, es muy difícil visualizar cuáles eran las tareas que se cumplieron o que no se cumplieron, quiénes eran los responsables de esas tareas. O sea, cuando tú planificas y generas, en este caso un Excel, que es lo que hacía yo, con todo el equipo de desarrollo tecnológico tenía una planificación y todo el mundo, tanto el equipo comercial como el equipo de negocio, sabía cuáles son las tareas del equipo de desarrollo. Entonces eso genera que el equipo de desarrollo, cuando tú le planificas actividades, por ejemplo, este mes vamos a desarrollar esto, este otro mes esto, ellos saben lo que tienen que hacer. Si tú no planificas eso y ellos no lo tienen claro, ellos van a esperar a que tú les digas, oye, esto había que hacerlo la semana pasada, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, el hábito de planificar es muy bueno, hay que tener cuidado, sí, que hay gente que planifica más de lo necesario, hay que saber qué cosas planificar, qué nivel de detalle tú quieres planificar, pero tener ese hábito es muy importante y porque te permite a ti controlar. El hecho de poder controlar a través de esta herramienta también es muy potente. Por lo tanto, hay que saber planificar y es un hábito que se adquiere, yo creo que a experiencia, mucha experiencia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, te encuentro, bueno, toda la razón y claro, justamente el libro que recomiendas lo encuentro súper potente. Yo, bueno, lo empecé a leer, me lo recomendaste hace poco, así que estoy en eso. Aunque no lo he terminado, sí se lo recomiendo pues a todos los que puedan estarnos viendo porque me parece que es algo de lo que quizás se habla poco al inicio y que justamente en el inicio es cuando es más importante pensar esas cosas. Porque, claro, en el principio es como si todos estamos felices, la idea, no sé qué, quizás no se le toma la seriedad del asunto, pero luego cuando te va bien, entonces como, bueno, ¿cuánto le toca a cada quien? Entonces hay todo el mundo, como que al inicio, como digamos en términos quizás económicos, no hay mucho que repartir, como que claro, no hay por qué pelearse. Pero cuando de repente te ganaste un fondo, hubo un premio monetario, o quizás hay una venta, etcétera, es como, bueno, ¿cuánto le toca a cada quien? Y sí, justamente, pues, Cortando el Queque ofrece una forma bastante buena de hacerlo. Y
y bueno, y también es un libro que me parece muy accesible. Afortunadamente está en español. Si lo compras en Amazon es como muy barato, creo que cuesta $3.50. Así que $3.50. Si te haces una suscripción a Kindle, creo que los 2 primeros meses son gratis. El libro no es muy largo, así que lo pueden leer gratis. Yo lo leí gratis en un par de días. Claro, así que lo pueden leer gratis y legal, que es lo bueno. O sea, no estamos aquí recomendando nada fuera de lo legalmente establecido. Entonces sí, me parece que es muy buena recomendación. Creo sí que, claro, básicamente ningún programa formativo te da muchas herramientas en ese aspecto, así que sería algo muy bueno que se empiece a incorporar, sobre todo pensando en que quien hace la traducción es Corfo, así que nada, lo encuentro súper interesante. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Bueno, por ahí nos estaremos viendo en el Incuba. Mucho éxito y nada, gracias por haber estado acá. Creo que verdaderamente digamos, algo que me llamó mucho la atención para invitarte a conversar en este espacio fue justamente, tienes muchos conceptos muy claros, ¿sí? Como posiblemente el haber sido ayudante más la formación, pues, tanto en tu pregrado como en tu magíster, seguramente también te hayan ayudado. Tienes muchos conceptos claros sobre lo que es emprender. Creo que muchas veces la gente no lo tiene tan claro, a uno le toma unos años. A mí me tomó bastante tiempo como empezar a entender algunos conceptos, a entender de repente las etapas en las que se podría encontrar un emprendimiento, cuáles de repente pudieran ser los actores del ecosistema más idóneos para la etapa en la que uno se encuentra. Y bueno, como tú mencionabas, el tema de la estructura, la rigurosidad, la organización, pues desde lo que he podido observar, creo que es algo que tienes y que yo, si me preguntaras a mí, si ahora la pregunta fuera para mí, creería que seguramente eso fue lo que les ayudó mucho en Jump para llegar hasta las etapas finales del programa, porque claro, tú mencionabas algo muy importante, que quizás habían mejores ideas, quizás habían ideas que podían generar mayor impacto si es que se concretaban, pero nada, sin orden y sin estructura nada se concreta, así que más allá de tener las mejores intenciones y de repente el mejor proyecto, la mejor solución o abordar el problema más grande, hace falta es tener como la constancia, la rigurosidad y las herramientas y orden para que el trabajo salga adelante finalmente. Así que bueno, muchas gracias por haber estado acá. Nos vamos a estar viendo, así que bueno, que estés muy bien y gracias por tu tiempo. Súper, gracias, Francisco. Yo igual, ahí, para también cerrar, nuevamente agradecer la instancia para poder comentar contigo sobre nuestro proyecto y en general sobre aspectos de emprendimiento. Creo que es una materia muy importante, sobre todo ojalá que los jóvenes que sienten que no tienen las herramientas para lanzarse a emprender puedan hacerlo como quizás lo estamos haciendo nosotros, porque yo hace 2 años sentía que estaba muy preparado, o sea, sentía que tenía muchas herramientas, pero no estaba tan preparado para lanzarme. Al final es lanzarse, ahí te vas a dar cuenta que todo lo que uno sabe en teoría se va aplicando en la práctica. Y bueno, la verdad es que, como tú decías, nos conocimos en este networking en Cuba y también me siento muy cómodo hablando contigo, porque se nota que, independiente de que ahora estemos en una materia más sobre lo que haces tú, quizás de generar esta entrevista, se nota que también tú tienes muchos conocimientos en aspectos de emprendimiento y se nota por exactamente lo mismo que tú dijiste en cuanto a conceptos. Manejas muchos conceptos actualmente y eso yo veo que tienen mucho potencial en cuanto a estas materias. Y bueno, nuevamente agradecer la instancia, de verdad, muy
aprecio mucho esto y bueno, ojalá se vuelva a repetir y que claramente nos vamos a estar viendo en el programa en Cuba. Y bueno, nada, ahí siempre que tengamos la intención de querer generar una comunidad y que la comunidad tenga más acceso y sepa más de estos temas, yo encantado de seguir participando en instancias que puedas proponer tú o que propongamos los dos para la comunidad en general de emprendimiento y de emprendedores. Vale, así va a ser. Súper. Vale, que estés muy bien. Igual, Francisco, nos vemos. Chao, chao. Bueno, espero hayan disfrutado el episodio de hoy en el que estaba conversando justamente con Rodrigo Requena de MetaBuild City. Y bueno, de verdad espero que puedan ir a leer el libro Cortando el Queque. La verdad es que es muy interesante. Yo no lo he terminado de leer todo, así que no puedo quizás emitir una opinión tan amplia, pero ciertamente sí ayuda a que si aún no estás formalizado, puedas ir otorgando acciones en base a la cantidad de horas que aporta cada una de las personas que conforma el equipo. Te ayuda a determinar el valor de las horas de trabajo, pero también si hay socios que aportan dinero o algún otro recurso, digamos, material, también ayuda a asignarle un valor, ¿ok? Generalmente si es un recurso económico como dinero en efectivo, se multiplica por 4 el valor. Entonces ofrece justamente pues ese marco metodológico muy interesante para, antes de formalizar, poder incorporar personas al equipo, quizás de manera un poco más libre, ya que las acciones o el porcentaje de la empresa o del emprendimiento que ellos van a tener va a ir en relación a la cantidad de horas que digamos que dediquen al desarrollo de la idea. En ese sentido, si somos 12, como justamente comentaba Rodrigo, o si tienes un equipo de 12 personas, pues si 5 están trabajando tiempo completo y los otros 7 dedican solo 2 horas a la semana, bueno, estos 5 van a tener la mayor parte de los beneficios y los otros van a tener una porción menor, pero que es completamente justa en relación a la cantidad de horas que están dedicando. También, si por alguna razón alguna persona del equipo decide salir, de igual manera esto permite que los demás sigan dividiéndose la torta, que sus acciones de alguna manera o su porcentaje de participación crezca, mientras que el de la otra persona va a ir disminuyendo, ya que no sigue acumulando horas de aporte al desarrollo del proyecto. Bueno, otro detalle muy importante, Rodrigo, como bien hablamos, participó en Jump Chile. Jump Chile es un programa que justamente busca ideas a nivel universitario. De hecho, es una de las condiciones para participar del programa. En el equipo pueden participar mínimo 2 personas, las cuales deben ser estudiantes universitarios, y entre 3 y 6 personas, pero de esas, si son 6, máximo una puede no ser estudiante universitario. Así que ese es como el público objetivo del programa. Es un programa formativo que al final entrega un premio monetario y que, bueno, justamente te ayuda a pasar desde un interés en un área, que es como el primer formulario que uno envía, hasta un prototipo y un primer modelo de negocios para aplicar. A través o mejor dicho, durante el programa, pues se van generando diversas cortes en las cuales se seleccionan 100 emprendimientos, luego hay un segundo programa formativo, luego se seleccionan solo 20, esos pasan por un programa de aceleración que llegan hasta la feria de prototipos. Durante la feria de prototipos se eligen 10 emprendimientos que son los que van a la final, y de esos 10 que pasan a la final con un pitch, se eligen a los ganadores. Ya generalmente son entre 3 y 5 ganadores que tienen tanto beneficios económicos, porque entregan 3 categorías o 3 lugares, y hay unas digamos menciones o reconocimientos a proyectos destacados en determinadas áreas. Así que bueno, es un programa que recomiendo mucho. El programa generalmente abre su convocatoria en abril de todos los años. Sí les recomiendo postular lo antes que puedan, porque desde abril hasta agosto es como el primer programa formativo en el cual básicamente trabajas en definir cuál es tu problema. Entonces, si tú esperas para postular hasta el último día, que viene siendo como en finales de junio,
ya te queda solo un mes, que sería julio, para definir ese problema. Entonces, en la primera etapa, digámoslo así, todos quedan, ¿ok? A todos les dan acceso a ese primer programa formativo, así que ahí no hay que de repente pensar mucho en eso que quieres desarrollar. Simplemente postula para acceder al programa y con las herramientas que te entregan vas a poder definir de mejor manera tu problema, tu solución y quién es el equipo detrás. De igual manera es un programa que está abierto a estudiantes de toda Latinoamérica, así que bueno, si nos está viendo alguien que esté fuera de Chile, que no tenga ningún tipo de residencia o vínculo con el país, de igual manera pueden postular, así que bueno, están todos completamente invitados. El programa lo pueden ver, además de las demás convocatorias, en la página web del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. La UC es Universidad Católica. Y bueno, eso en general, recomendarles mucho ese programa, recomendarles también algunos otros programas o eventos que pueda tener el Centro de Innovación UC. Nos vemos en un siguiente capítulo. Recuerden poder seguirnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, actualmente en Instagram. También recuerden suscribirse al canal, darle like si les gustó el video y sobre todo dejar sus comentarios. Me gustaría saber pues qué les pareció, qué otros temas les gustaría pues que pudiera abordar, de repente alguien a quien les gustaría que entreviste, y bueno, de esa manera ir haciendo pues crecer el contenido que acá estoy creando. También, bueno, recuerden pueden seguir a Rodrigo y a MetaBuild City en las redes sociales que van a aparecer como por acá. Y eso. Así que bueno, hasta el próximo capítulo.